Y vamos a probar todo. Ahí ya veis mi equipo, lo que sería la máquina virtual, ya lo veis en grande, ¿verdad? Sí, sí. Genial, vale. Bueno, se supone que ya estoy grabando la sesión. Voy a eliminar todo esto, este fichero que teníamos antes. Vamos a empezar a ver, vamos a abrir, vamos a quitar. Bueno, en esta distribución de Ubuntu, si dais al botón de Windows, ¿vale? Veis que se nos abren todas las ventanas y la barrita está de herramientas, que es muy cómodo. Volvéis a dar y todo vuelve a estar, ¿vale? Vuelvo a dar y veis que en la parte derecha incluso tengo varios escritorios. Puedo tener tantos escritorios como yo quiera. Por ejemplo, en este escritorio puedo estar trabajando en un proyecto y en este, pues a lo mejor estoy trabajando en otro y le tengo ahí en stand-by. O sea que realmente yo os digo que es muy cómodo. ¿Veis? Que es simplemente a la tecla de Windows entro y salgo. Con lo cual, cada vez que queráis, yo digo, bueno, pues voy a abrir Chrome. ¿Veis? Es muy, muy cómodo. ¿Vale? Vamos a abrir Chrome. Voy a abrir cualquier página. ¿Vale? Vamos a abrir un diario. Esto, vamos a aceptar aquí las cookies. Voy a abrir el diario este, por ejemplo. Da igual, es lo de menos. Bueno, como ya decíamos ayer, cuando abrimos una web, una página web, o en su defecto una aplicación web, esto es lo que nos llega a nosotros, es lo que vemos. El browser, que es Chrome en nuestro caso, Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera, sea el que fuese, el intérprete, lo que está haciendo cuando hago una petición, realmente lo que se recibe, ¿vale? Mirar, yo en cualquier sitio donde no hay nada voy a dar con el botón secundario. Yo siempre digo botón secundario porque hay gente que es zurda, con lo cual el botón secundario pues es el botón que menos se utiliza. Habitualmente suele ser el derecho en las personas diestras. Sale este menú desplegable y doy a ver código fuente. Realmente lo que hace nuestro navegador es hacer una petición al servidor y le responde con todo esto, todo este código. Estos códigos, aquí hay código de diferente índole. Por ejemplo, todo esto es JavaScript, ¿vale? Todo esto que estoy viendo JavaScript, esto es HTML, ¿vale? Y por aquí arriba creo que he visto algo de CSS también. A ver. No, ahí. Aquí hay JavaScript, hay código HTML. Prácticamente esto es una lista. Mirad, esto que veis aquí tiene toda la pinta de ser un menú, ¿vale? Todo esto. Todo esto es código HTML. Entonces, cuando recibe toda esta información nuestro browser, nuestro ordenador, a través de Chrome, lo que hace es interpretar todo Detrás de la esto. puerta, amor. Dime, perdona. Cuidado con los No, micros. perdón, perdón. Como os decía, lo que hace nuestro equipo, cuando digo equipo, puede ser nuestro móvil, nuestro iPad, nuestra tablet, nuestro ordenador, a través del browser. El browser es un programa que está adiestrado, está preparado para interpretar, para saber interpretar todo esto, estas diferentes tecnologías, este código HTML, este código CSS, el código JavaScript, lo interpreta y nosotros no vemos esto. Es más, para nosotros a lo mejor entender esto así, pues sería bastante, bastante complejo, ¿vale? Simplemente él lo interpreta y esta es la renderización que nos ofrece. ¿De acuerdo? Ha interpretado todo ese código y esto es lo que a nosotros nos llega y lo que nosotros vemos. Para crear una web o una aplicación, como decíamos ayer, se necesitan diferentes tecnologías, diferentes lenguajes. No todos son lenguajes de programación, ¿vale? Hay algunos que son lenguajes de programación y otros que simple y llanamente es una forma de estructurar el contenido o de darle un feeling, de darle un diseño, de darle una estética. Pero no llegan a tener una inteligencia programable que pueda ser llevada a cabo, o sea, pueda ser interpretada para realmente generar interacción, generar pues una cierta programación, ¿vale?
El primer, vamos a decir, la primera tecnología que vamos a estudiar es HTML. HTML es un lenguaje, no un lenguaje de programación, es un lenguaje estructurado, es un lenguaje que nos permite, es una estructura, es una forma de estructurar el contenido. ¿De acuerdo? Es una forma de segmentar, podríamos decir, el contenido. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar una web, cuando empiezo a programar, lo que estoy empezando, en primer lugar, habitualmente es a desarrollar, a crear el código HTML. Y os voy a hacer un ejemplo muy sencillo. No es código HTML, pero todos los códigos, todos los lenguajes que parten de la misma ideología, que son XML, es un estilo, lo que utilizan son etiquetas para parametrizar, podríamos decir, para segmentar el contenido que quiere transmitir. Entonces, imaginar algo parecido a una receta. Yo lo que me voy a crear es una serie de etiquetas, ¿vale? Voy a llamarle receta. ¿Veis? Que estoy creando, le voy a llamar mejor recetas, ¿vale? Recetas. Me he creado dos etiquetas. Las etiquetas en este tipo de lenguajes es con menor mayor, ¿vale? Y cierro de esta forma. De tal forma que el contenido vendría entre medias. Esto sería etiqueta de apertura, etiqueta de cerratura. Es igual, pero con la barra justo antes. De tal forma que aquí va a ir contenido. ¿Vale? Y ahora me voy a inventar otra etiqueta, que sería receta en singular. De tal forma que veis que incluso lo estoy tabulando para que se vea que dentro de las recetas tengo una receta. Esta receta, pues voy a poner, por ejemplo, elaboración, no sé cómo podría ser, eh, la cocina, ¿no? ¿Cómo se hace? Cocina. Y voy a decir, por ejemplo, algo sencillo, ingredientes. Ingredientes. Bien. De tal forma que yo aquí, pues ya podría tener contenido, ¿vale? Pues esto es todo el texto que describe cómo se cocina esta receta, ¿vale? Esta receta. Le vamos a poner, me voy a inventar otra etiqueta que va a ser el título o el nombre, ¿vale? Huevos fritos. Bien, huevos fritos, ¿no? Pues aquí te pillas una sartén con bla, todo lo que sería. Y aquí ingredientes, bueno, pues me voy a inventar una etiqueta que es ingrediente. Ingrediente, ¿vale? Ingrediente, que el primer ingrediente sería huevos. Huevos. Bien, huevos. Y otro ingrediente que he hecho aquí, se me ha ido a mí la ingrediente, que por ejemplo es aceite. Y el último ingrediente que va a ser sal, por ejemplo, ¿no? Bueno, si os fijáis, esto es una estructura que yo me he inventado ahora mismo, ¿verdad? Es una estructura en el que con una serie de etiquetas, sabiendo que puedo crear este tipo de lenguajes que estructuran contenidos, puedo crear una serie de etiquetas y que están anidadas, ¿vale? De tal forma que yo te podría tener otra receta. Me voy a copiar todo esto. Perdón, este título no va ahí. Este título va dentro de la receta, ¿vale? Aquí. Vale, y ahora, ¿por qué no? Esto sería el libro de recetas y yo puedo tener tantas recetas como estime oportuno. Bien, otra receta y otra receta. Por ejemplo, esta receta pues sería, no sé, cocido. Cocido. Donde, pues, el texto de cocinar un cocido. Muy rico.
Y aquí, pues los ingredientes, que en este sería pues garbanzos, pues no sé, tocino, bueno, X tantos como yo quisiera. Y es más, tengo otra receta, esta receta vamos a poner que sea, pues no sé, fabada. Y bla, 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 y aquí pues coge las faves o coge las legumbres, lo que sea, ¿no? Bueno, está claro que a poco que sin entendimiento, ¿no? Estaréis conmigo que lo que estoy tratando es de estructurar y de dar forma a un libro de recetas, pero con una estructura, con una cierta lógica, ¿no? Si os fijáis, mirad, incluso ya Visual Studio Code, veis que me ha generado el solito porque entiende lo que estoy haciendo. Mirad qué inteligente es este Visual Studio Code. Veis que ya tengo una serie de tiradores que me permiten, ¿veis? Yo puedo abrir el libro o puedo, ¿veis? Puedo ir abriendo las diferentes recetas. ¿Veis? Yo tengo 3 recetas. ¿Por qué entiende esto Visual Studio Code? Porque él entiende que yo realmente lo que, entre comillas, estoy creando, porque esto me lo he inventado, o sea, esto no es HTML, os lo garantizo, esto no es código HTML, esto es algo totalmente inventado por mí ahora mismo. ¿Por qué entiende esto Visual Studio Code? Hombre, Visual Studio Code está claro que es un editor de texto especializado en el mundo del desarrollo, con lo cual, pues es un editor de texto aventajado en este ámbito, ¿vale? Realmente lo que estoy haciendo es utilizar un lenguaje estructurado para estructurar un contenido, en este caso, unas recetas. Me he inventado unas etiquetas, me he inventado una estructura anidada, de tal forma que lo que le estoy dando es una cierta lógica matemática o una cierta lógica que es entendible por la computadora. ¿Es entendible por quién? En este caso por Visual Studio Code, pero ¿por qué no? Podría ser entendible por un browser, por ejemplo Chrome, porque Chrome sí que está preparado para entender este tipo de estructura, para entender este tipo de lógica, de tal forma que, igual que Visual Studio Code ya parece que lo entiende y veis que me permite abrir y cerrar y tener un cierto orden, ¿vale? Pues exactamente igual hace Chrome cuando recibe código parecido a este. No igual, insisto, pero HTML es algo muy parecido a esto, donde lo que le estamos haciendo es utilizar una serie de etiquetas que no son inventadas. O sea, unas etiquetas que ya existen y que cada etiqueta tiene un sentido. Y ese sentido es una forma de catalogar el contenido que nosotros queremos cuando estamos construyendo una web. De tal forma que si yo quiero tener una web con un título, con una lista, con un menú, con una imagen, con un formulario, con una tabla, pues vamos a tener etiquetas para crear ese contenido y tenerle con una estructura. No estoy hablando de diseño, estoy hablando de catalogar el contenido. Estoy hablando de decir, oye, esto es una imagen, tengo una etiqueta que me permite meter en mi documento una imagen. Oye, quiero una lista de alumnos. Pues tengo una serie de etiquetas que me permiten crear una serie de alumnos y que eso sea una lista. Es igual que aquí, yo quiero crear una receta. ¿Cómo crearíais una receta nueva ahora mismo? Pregunto. Si yo quiero una nueva receta en este contenido, Cambiando el título y los ingredientes. realmente tendríamos que crear una receta nueva, ¿no? Ah, bueno, copiar, pegar, pero sí. Puedo copiar, pegar, le pongo un título. ¿Por qué? Porque todos ya habéis asimilado que, oye, aquí hay una estructura lógica, ¿verdad? Aquí alguien ha creado algo, ha creado una serie de etiquetas que nosotros empezamos a entender y que esta estructura para mí tiene una cierta lógica, tiene un cierto sentido, tiene una cierta... Decir, oye, pues claro, si yo quiero otra etiqueta, o sea, otra receta, pues mira, aquí hay la forma, ¿no? Parece ser que es una nueva, como dentro
dentro del catálogo es meter una nueva receta, cada receta tiene su título, tiene su forma, puedo tener ingredientes, no solo 3, puedo tener más. Ah, pues, coño, he entendido la lógica, me he aprendido las etiquetas y si yo quiero crear una nueva receta, pues ya sé cómo hacerlo. Eh, el título para qué vale, coño, es el nombre de la etiqueta. El cocina que para qué vale, bueno, pues en el manual de HTML nos dirá, pues cocina vale pues para meter el contenido donde se describe cómo se elabora la receta. ¿Qué es ingredientes? Pues ingredientes es una etiqueta que almacena dentro de sí más etiquetas y tiene una lista de qué, pues de los diferentes ingredientes que forman. O sea, yo he estudiado aquí, he creado una estructura más o menos lógica con una serie de etiquetas que creo que cualquier persona a poco, joder, que tengamos un poquito de vista, creo que lo entiende y que creo que tiene un poquito de lógica y de sentido, ¿no? Todo esto. Bueno, pues HTML en esencia es esto. Es esto. Lo único que las etiquetas como tal no me las invento. Bueno, sí que es cierto que digamos que podríamos llegar a crear nuevas etiquetas mediante componentes, pero eso es un concepto más aventajado, digamos que necesitamos tener un poquito más de conocimiento para entenderlo, ¿no? Pero de momento decir que HTML básicamente es un lenguaje que nos permite estructurar, en este caso no una receta, sino cualquier tipo de documento. O sea, nos permite crear una web estructurando el contenido de forma anidada. Anidada significa esto, ¿no? Que voy anidando etiquetas dentro de otras etiquetas con tal de generar el documento que a mí me interese generar. Bien sea una noticia, bien sea un blog, bien sea una web, bien sea X, una aplicación, sea lo que sea, el contenido siempre va a estar estructurado con HTML. Y HTML es exactamente igual que esto, pero las etiquetas no me las invento. Ya existen, me las tengo que aprender y cada etiqueta tiene un sentido. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahora? Mm, ¿Todas las etiquetas aquí son de la misma categoría o al anidar ya se crean subcategorías? En este caso, puntualmente, título, por ejemplo, tiene sentido la etiqueta siempre y cuando esté dentro de receta. ¿Vale? En HTML puede tener, a ver, esto es un ejemplo que me permite un poco introducirlo, pero no tienes por qué. El hecho de que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Voy a hacer otra cosa para que se entienda mejor. Nadie nos prohíbe crear una nueva receta que, por ejemplo, no tenga título. Y que a lo mejor solo tenga un ingrediente. Y perfectamente yo podría reutilizar la etiqueta title o título dentro, fuera de cualquier receta, ¿no? Y esto es el nombre del libro, por ejemplo, el recetario. Estoy reutilizando etiquetas que, entre comillas, pueden valer para cosas diferentes, pero en el árbol propiamente de la estructura del documento en sitios diferentes. ¿Vale? Ok. Perdón. Bueno, HTML es algo muy parecido a esto. Si habéis pillado, lo que me interesa es la ideología, o sea, la esencia de esto. Al final, HTML es un lenguaje basado en etiquetas de apertura y cerratura que lo vamos a poder organizar siguiendo una estructura de árbol. Ese árbol en el argot se suele denominar DOM, ¿vale? Cuando yo diga, hablamos del DOM, bueno, pues el DOM es algo parecido a esto, el árbol en el que va a estar estructurado por etiquetas todo nuestro contenido. Y en HTML las etiquetas simple y llanamente no me las invento, ya existen. Me tengo que leer, aprender un pequeño manual, seguir ese pequeño manual para entender qué hago o qué tengo que hacer pues, para crear mi contenido siguiendo pues, unas estructuras. De tal forma que yo esto pues, lo voy a borrar. Fijaros,
Yo he creado un documento cuando he abierto Visual Studio Code, he ido a una carpeta y lo primero que he hecho es crearme un documento, le he llamado index.mirar la extensión, HTML. Podría haber sido HTML simplemente. Le pongo esa extensión porque es una norma, vendríamos a entender, no es del todo necesario realmente, pero sí que es interesante que la extensión de los ficheros HTML sea HTML o HTM simplemente. Y el index, ya lo explicaré un poquito más adelante por qué le he llamado index. Vendría a ser la página de inicio. La página de inicio, habitualmente en los servidores Linux, suele ser index. En los servidores Windows suele ser default, o default, si lo queréis. Bueno, voy a crear mi primer documento HTML. En este caso, Visual Studio Code nos ayuda a crear la estructura básica de nuestro documento. El DOM, el árbol mínimo que estábamos hablando. Simplemente si yo escribo HTML, veis que ya sale como una especie de submenú con varias opciones. Yo voy a elegir HTML5. Esto con el cursor, con las teclitas de cursor puedo subir y bajar. ¿Lo veis? Estoy subiendo y bajando. Me voy a ir a HTML5. ¿Vale? Esta herramienta, Emmet, que se llama, me permite, al dar intro, veis que este no es el que yo quería. No sé qué he escrito ahí. Pues esto no es lo que yo quiero. No sé por qué lo está haciendo mal. ¿Pero por qué está haciendo esto? No es esto lo que yo quiero. No sé, se le ha ido la pinza ahora mismo a este. Un segundo. Y voy a guardar. Voy a volver a abrir. Vale, ya sé por qué es. HTML, es que lo tenía en mayúscula la primera. No me da cuenta. Os lo repito, ¿vale? El problema es que no me da cuenta y tenía la mayúscula activa y estaba escribiendo H mayúscula. Es HTML, pero todo en minúscula, ¿eh? Entonces selecciono HTML5, 2.5 y veis que él ya nos ha generado una especie de estructura que tiene etiquetas de apertura, cerratura, son etiquetas que ya preexisten. ¿Veis? Tengo la etiqueta head, la etiqueta body, la etiqueta HTML. En realidad a mí me gusta esto anidarlo así. Creo que se ve mejor, ¿vale? Porque tengo la etiqueta madre que envuelva todo, vendría a ser como la especie de root, y tengo como ya dos grandes etiquetas que envuelven a otras, ¿no? El head y tengo el body. Head, encabezamiento, el body, el cuerpo. Y tengo aquí una especie de presentación, el doctime, que viene a ser, esto es a nivel informativo, se entiende para que cuando un browser, un intérprete de este código, diga, que me están dando una pista, que esto no es un código estructurado de etiquetas cualquiera, ¿no? Como yo he hecho antes, un recetario que me he inventado. Y habéis visto que Visual Studio Code lo entendía, porque ya me empezaba él a hacer cositas ahí, ¿no? No, aquí le estoy dando más pistas, le estoy diciendo, oye, esto es código estructurado porque ves que tienes etiquetas de apertura, ¿veis? Y de cerratura. Yo puedo, veis que ya Visual Studio Code, igual que haría en este caso Chrome o Firefox o Internet Explorer, lo interpretaría. Bueno, pero con esto lo que le estoy diciendo, oye, que es que esto es código HTML, esto es un código estructurado, pero te digo incluso el tipo, te digo que es HTML, te estoy diciendo el apellido, el nombre, para que lo interpretes mejor, para que seas más rápido. Con lo cual él dice, esto tiene una estructura lógica, pero aparte las etiquetas es que yo ya me las conozco, porque ya Chrome, Firefox, cualquier intérprete de este tipo, él sabe para qué vale esta etiqueta. Igual que nosotros intuíamos hace un rato para qué podría llegar a valer la etiqueta título o receta o ingrediente, porque era obvio, aquí a lo mejor no es tan obvio, es más, habrá cosas aquí que diréis, pues muy bien, ¿esto qué es, no? Bueno, con esto, con la línea número 1, ¿vale? Lo que le estamos diciendo es que esto es código estructurado de un tipo, que es de tipo HTML, con lo cual él dice, pues yo ya sé lo que es el body, y yo ya sé lo que es el head, él ya sabe el contexto para lo que se utiliza, ¿vale? De tal forma que esta etiqueta, cuando creamos un código HTML,
Voy a ponerme esto por aquí. Que no lo veis, pero a mí me estorba mucho, por eso me muevo a veces con el ratón como una especie de barrita de zoom que se pone por ahí en medio y es un poquito molesta. Bien, como os decía, esta estructura, ya es el DOM, el árbol, que nos ha generado de forma automática y que me ha ahorrado tener que escribir todo esto, porque este pues es el DOM básico. Bien, lo primero que nos encontramos es cuando yo quiero crear un código, un documento HTML, una página web, es siempre tenemos que abrir con la etiqueta HTML y envolverlo todo con HTML. O sea, la etiqueta HTML es la etiqueta madre de cualquier. Igual que antes he utilizado la etiqueta recetas y era un libro de recetas, lo que yo voy a meter ahí. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un documento HTML y para eso hay que utilizar la etiqueta HTML. Fijaros que las etiquetas de apertura suelen tener atributos, que son, pues, estos atributos, propiedades, no es exactamente igual, pero bueno, vamos a dejarlo en atributos. O sea, cualquier etiqueta puede tener un atributo. En este caso, tiene el atributo lang, que significa lenguaje. Lo que le estoy diciendo es, oye, este es un documento HTML escrito en inglés, English, esto es en. Bueno, yo lo voy a cambiar, voy a poner es y ya sería español. Estamos diciendo, vamos a crear un documento HTML en español, porque esto vendría a ser como una especie de detalle, ¿no? Como una especie de ampliación de las características del documento. En este caso, HTML. Vale, dentro del DOM, de nuestro documento HTML, tenemos dos grandes etiquetas. Siempre deberían estar el head y el body. Generalmente nosotros donde más vamos a trabajar es en el body, de momento, que es donde va a ir todo el contenido, o sea, pues los párrafos, el texto, las tablas, los formularios, las listas, todo aquello que queremos mostrar al mundo. Y en la parte head, el encabezado, suelen estar una serie de etiquetas que lo que suelen hacer es ayudar a ver cómo se debe mostrar o interpretar el body. De tal forma que lo que vamos a encontrar aquí pues suele ser llamamientos a un JavaScript, llamamientos a un CSS, descripciones. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos los meta. En este caso, este meta, esta etiqueta meta, a mí de momento esto no me interesa mucho, pero bueno, yo os lo voy diciendo. Aquí tengo una etiqueta meta que es curiosa, porque esta etiqueta, si os fijáis, no tiene cerratura. Hay etiquetas que no necesitan cerratura. ¿Por qué? Porque no tienen contenido. Las etiquetas que no tienen contenido, por ejemplo, HTML, ¿cuál sería el contenido de HTML? Pues sería todo esto. Todo esto. ¿Cuál es el contenido del GEA? Pues todo esto. Pero ¿cuál es el contenido de Meta? No tiene, no es necesario. Con lo cual, aquellas etiquetas que no tienen contenido, pues no necesitan tener una etiqueta de cerratura. Simplemente, en este caso, tengo 3 etiquetas meta y estas etiquetas meta pueden tener varios atributos. En este caso, tiene un atributo charser que habla sobre el conjunto, o podríamos decir el conjunto de caracteres, UTF-8, que es el que habitualmente se utiliza en los teclados y en nuestro idioma, que suele tener todo el juego de caracteres, pues digamos, de cualquier lenguaje. Esto es para que se vea correctamente la ñ, se vea correctamente los acentos y ciertos caracteres que no son de nuestro idioma y todo. O sea, imaginar pues que queremos ver una web en China, este tipo de cosas de intercambio, tiene que ver con eso. Insisto que esto, de momento, aunque yo lo diga, os lo podéis obviar, de momento, luego es importante. Este, por ejemplo, pues me lo voy a cargar, para mí ahora mismo no tiene importancia. Este sí que le vais a utilizar siempre, lo que se le está diciendo es que se autoadapte y que podamos ver, sobre todo cuando estemos en modo responsive, cuando estemos desarrollando una aplicación responsive, que se adapte a cualquier dispositivo. Bueno, pues este meta es importante. Quizás esta sea más entendible, el title, ¿no? La etiqueta title. Título. Bueno, pues la etiqueta title o título, en vez de document, vamos a poner mi primera web. ¿De acuerdo? Vamos a guardar esto. Para guardar, control S. Control S. Creo que, a ver, en programación,
cuanto menos utilicéis el ratón, mejor. ¿De acuerdo? Si os adaptáis, bueno, sí que es cierto que a mí con este teclado me va a costar, porque estoy muy habituado a utilizar un teclado normal, y este es un teclado más compacto, más de portátil. Entonces tendré que engancharlo aquí de alguna forma y demás. Bueno, he dado control S, que si os fijáis, cuando doy a guardar es control S. O sea, que si os aprendéis estos atajos, infinitamente mejor, porque vais a estar dando control S, control A, control E, constantemente. ¿Vale? Bien, vamos a dejar justo aquí. Yo ya he guardado esta página. Mirad, si dais al y vas tabulando, al tabulador, ¿vale? Veis que aquí, no sé si lo veis, puedo cambiar más rápido de ventana. Estoy dando al tabulador, tabulador, tabulador. Con lo cual me voy a ir aquí, a la carpeta personal. Se me abre la carpeta personal, entonces esto mucho más rápido, porque puedo volver mucho más rápido a Visual Studio Code y puedo volver mucho más rápido a donde quería, ¿lo veis? Jolín, con otros. Bueno, me voy a abrir el documentos, que es donde he guardado esto, ejemplos, y aquí tengo el index. Esta página, este fichero, es esto. A ver, en Linux, si yo abro el explorador, ¿vale? Este explorador, bueno, yo lo tengo aquí, es la carpeta esta que pone archivos, este es el explorador, ¿vale? No tenemos unidades como tal, ¿vale? En Linux todo nace en barra, vendría a ser como la dirección del árbol de ficheros y de carpetas o directorios. Entonces, si venís a la carpeta personal, ¿veis? Carpeta personal, vendría a ser algo parecido a mis documentos. Esto es el home, el barra home, ¿de acuerdo? Voy a abrir un terminal para que se vea bien. A mí me gusta más verlo desde esta óptica. Bueno, igual que en MS2 tenemos el dir, bueno, aquí también el dir también funciona, pero aquí se utiliza ls, ¿vale? Medir cd punto punto, cd punto punto. Bueno, pues hago un ls. Estas carpetas, veis que ahora mismo estoy en barra. Esto sería el inicio del sistema, el patch. Estoy al principio. Esto vendría a ser como el C, pero no es así, no es el C dos puntos, sino ahí estarían cualquier unidad. Es como desde aquí nace el sistema. Y hay una carpeta que es especial, que es home. ¿La veis? Pues para entrar en ella, cd home. Ya estoy dentro de ella. ¿Veis cómo ha ido creciendo? Ahora estoy dentro de home. Hago el S, solamente hay una carpeta que es Alfonso. ¿Por qué? Aquí, dentro de home, hay tantas carpetas como tantos usuarios. Como en el sistema solo hay un usuario que es Alfonso, pues solamente está el Alfonso. Yo dentro en cd Alfonso y ya estoy. cd Alfonso, sí. No se ve porque cuando en Linux veis el n tilde este simbolito, eso significa que estás en tu home, ¿vale? Sin embargo, si doy la orden pwd, me dice dónde estoy. ¿Veis que estoy en home, Alfonso? ¿Qué es esto que veis aquí en el escritorio? En el modo GUI, en el modo ventana. ¿Vale? Y ahí, si recordar, hay una carpeta que se llama documentos, esta. Y ahí yo he creado una carpeta que se llama ejemplos. ¿Lo veis? Y ahí, si hago un ls, un listado, ahí está el fichero. ¿Le veis? Ahí es, ese es el fichero. Entonces, yo cuando le pique dos veces, el intérprete por defecto, que en nuestro caso es Chrome, pues lo va a interpretar. Ahí está, le está interpretando. ¿Y veis lo que está abriendo? La URL es una URL un tanto peculiar. No es una URL de un servidor web. Tipo, pues dame https www, no sé, no. Es un fichero de nuestro propio sistema. Que no hay nada, no tengo nada. Bueno, miento. ¿Qué pone aquí? Mi primera web. ¿Y por qué pone ahí mi primera web? Pues muy sencillo, porque Chrome ha recibido el código fuente que nosotros le hemos enviado, este. Y él ha interpretado esto. Y él dice, ah, que viene title. Es que title, para él, cuando lo está interpretando, cuando está interpretando este don, este código HTML, para él, title tiene un significado, que es el título que vemos en las pestañitas, aquí, en las pestañitas de cualquier web. ¿Lo veis? Mirad, vamos a volver al diario.
Y el title es, el diario es noticias. Vamos a ver el código fuente. Estamos en el Head. ¡Ey! ¿Qué hay? Esto es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¡Ve! ¡Qué guay! Head. Vamos a buscar si hay algún title por aquí. Imagino que estará al principio. Aquí está. ¿Veis la etiqueta title? Aquí está la etiqueta title, que el señor o señora o señorita que haya escrito este código, pues ha utilizado la etiqueta title que pone el diario.es, noticias de actualidad, periódico, periodismo a pesar de todo, que es justo esto. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque saben, han estudiado HTML, que dentro del GEA puede utilizar una etiqueta title que vale para esto. ¿Veis cómo estamos estructurando un documento HTML? Un documento HTML, lógicamente, tendrá más chicha y más posibilidades, más etiquetas que una receta que yo me he inventado. Pero, si empiezo a entender esta estructura, veis que pues, no es complicado. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que hemos hecho. Ahí lo tenemos. Yo me he creado mi web y el código que tengo, ¿vale? Ya le estamos desarrollando, vamos a decir, no es programar, ¿no? Pero ya estamos estructurando nuestro contenido siguiendo unas normas, siguiendo unas etiquetas, siguiendo una estructura lógica, siguiendo un DOM, siguiendo un árbol, ¿no? Bien. Sabiendo que esto es así, vamos a volver a nuestro Visual Studio Code y vámonos al body. En el body es donde más etiquetas podemos encontrar. ¿Qué pasaría si yo quiero tener pues un título? Yo voy a escribir la receta de antes, pero en código HTML y quiero darle una estructura. Pues muy bien, yo por ejemplo, pues voy a escribir una etiqueta H1. Una etiqueta H1 en HTML es la etiqueta, digamos, podríamos decir, con mayor rango de importancia semántica. Lo que meta aquí dentro, el contenido que yo meta ahí es el que tipifica de alguna forma al resto de contenido de la web. Vendría a ser como el megatítulo, el título del libro, el título del contenido. Entonces vamos a poner que estas recetas son huevos fritos. Huevos fritos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo elaboramos? Voy a crear un párrafo. La etiqueta P. La etiqueta P es para crear un párrafo normal. Bien. Los huevos fritos son un alimento muy bueno. Voy a tipificar esto, ¿vale? Voy a darle el atributo ID y esto, por ejemplo, podría ser intro. Los huevos fritos son un alimento muy bueno, muy chuli, muy bla 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 bla, lo que queráis, ¿de acuerdo? Mirad, este es el contenido, ¿verdad? De esta etiqueta. Huevos fritos me parece de mayor importancia. Dentro de este contenido yo puedo anidar, ¿eh? Voy a crear una etiqueta strong. La etiqueta strong vendría a ser como una etiqueta que da mayor importancia a este contenido frente al resto de contenido. Visualmente es como que lo pone en negrita, ¿vale? Vamos a copiarnos otra etiqueta P, otro párrafo y otro párrafo, donde vamos a poner aquí elaboración, elaboración. No hay que usar, para estas cosas, hay que evitar siempre, veis que yo no he hecho esto, ¿vale? Yo no he hecho eso, yo he hecho esto. Evitar acentos, todo lo que tenga que ver con el código previamente dicho, evitar espacios, evitar acentos, evitar ñes, caracteres especiales, etc, 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 ¿vale? Cuidado con eso. Al principio puede costar. Pues así es como se elabora, bla, 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 bla. Bien, y luego otra P, otro párrafo dentro del body, que podría ser, pues nada, vamos a hacerlo muy sencillo, simplemente esto. Y vamos a ver ahora los ingredientes. Para los ingredientes voy a poner una etiqueta H2 que vendría a ser, veis que tengo la H1, H2, H3, H4, H5, H6.
Vendría a ser como los títulos, donde H1 es el título principal, H2 pues como un título secundario, el H3 es un título terciario. Voy a poner ingredientes. Bien, voy a hacer una lista de ingredientes. ¿Cómo puede hacer una lista en HTML? Pues para eso también hay etiquetas. En este caso voy a utilizar la etiqueta UL. Una L es una etiqueta que nos permite crear una lista. De tal forma que esto genera una lista. Una lista de cosas. ¿Vale? Y dentro de la lista, ¿qué hay? Pues los diferentes elementos de la lista. Eso se hace con la etiqueta li. Voy a poner huevos. Vamos a poner aceite. Vamos a poner, joder, es que aquí yo hubiera dado fin en otro. Y vamos a poner sal, por ejemplo, ¿no? Ya tengo creado mi documento HTML. Ya está creado. He utilizado unas etiquetas básicas y entendiendo la estructura, en este caso es una receta, pero podría ser cualquier otro documento. Una noticia, podría ser, pues no sé, una factura, una lista de corredores, cualquier cosa que se nos ocurra. Vamos a estudiar el cómo elaborar el DOM utilizando las etiquetas adecuadas para estructurar nuestro contenido. Vamos a ver cómo visualmente renderiza esto Chrome. A nosotros visualmente nos da igual. Lo que tenemos que ver es la parte semántica. La parte semántica es, coño, ¿por qué utilizo H1 para huevos fritos? Coño, pues porque es el título principal. ¿Y por qué utilizo un párrafo pues, para una descripción? Pues porque un párrafo tiene ese sentido. ¿Y por qué utilizo la UL pues, para crear una lista de cosas? Porque justo el sentido semántico, el sentido apropiado para estructurar ese contenido es esa etiqueta. Cada cosa que nosotros queramos estructurar o presentar o mandar o generar, pues vamos a utilizar una serie de etiquetas. ¿Vale? Estas etiquetas, pues no es que sean muchas, pero la mayoría las vamos a utilizar a diario. Bien. Vámonos. Voy a cerrar ya esto, no nos interesa. Esto lo vamos a cerrar. Y aquí tenemos, voy a cerrar esto, aquí tenemos, seguimos teniendo la página, lo vamos a actualizar. Dais F5 o control F5, ¿vale? Y lo actualizáis. Entonces, en este caso, ahí vemos el resultado visual. Sí que es cierto que Chrome, aunque esto nos interesa el sentido semántico, también le da automáticamente ya le da un renderizado visual. Como estaréis viendo, al título le otorga un tamaño mayor que a un párrafo. Y cuando meto algo en strong, pues le pone como en negrita. Y una lista, pues le da el sentido de una lista, ¿verdad? Y al H2, pues se ve más grande que cualquier otro, pero no tan grande como el H1. Veis que ya lo está renderizando de una determinada forma. Está estructurando el código de una determinada forma, ¿verdad? Ya no lo está pintando, renderizando de una determinada forma. Hemos creado el DOM siguiendo pues, una estructura, siguiendo, podríamos decir, una lógica. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Hasta ahora todo bien? Sí. Sí. Vale. Voy a parar aquí, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación también. Esto, vamos a detener la grabación.